Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, picos de violencia en época preelectoral. Unidades del ejército son atacadas en Arauca, Catatumbo y Cauca. Hallazgo de uniforme combinado de guerrilla y ejército en un muerto en la frontera con Arauca crea inquietudes en defensores de derechos humanos. Arrancan las giras de los precandidatos presidenciales después de su inscripción en la registraduría. Concurso formal para iniciar el proceso de elección de Contralor General tiene más de 200 aspirantes, pero solo 2 o 3 tienen opción real. Caso del grafitero asesinado en complot policial llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, el actual campeón de la Liga Deportivo Cali perdió su cuarto partido en 5 jornadas que lleva la temporada. Esta vez su verdugo fue Envigado. Nuevamente apareció la cuota goleadora de Yerry Mina en el triunfo que le permitió al Everton clasificarse a los octavos de final de la FA Cup. Y la novena de Caimanes de Barranquilla celebró con su gente el histórico título de la Serie del Caribe. A él siempre lo amenazaron. Su familia lo amenazó, su suegra, todo el mundo lo amenazaba, pero él guardaba silencio. Su papá me amenazó, toda su gente me amenazó. ¿Su papá fue a Char? Fue a Char, claro. ¿La llamó a usted a amenazarla? Me amenazó, pero fíjate que aquí está, esta es la imagen del día, la entrevista que la ex congresista fugitiva Aida Merlano a la nueva revista Cambio, que mañana entra en circulación después de más de una década de silenciamiento. La expectativa por las revelaciones de este nuevo grupo periodístico empezó por los detalles que Merlano dio sobre corrupción electoral de caciques de reconocido nombre. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente, gracias por todo el apoyo recibido. Nuestro trabajo serio y objetivo es la mejor manera de compensar su generosidad. Hemos recibido muchas solicitudes sobre cómo tener los productos de nuestras últimas promociones. Pues bien, a partir de ahora pueden hacerlo en nuestra página baki.co/inclinada la red independiente. Aquí les explicamos cómo adquirirlos. Ahora en baki.co/inclinada la red independiente, ustedes, queridos backers, a través de aportes únicos, tienen también la posibilidad de adquirir todos los productos de las últimas promociones. En la página de inicio, deslizando el cursor hacia abajo, en la sección Historia, encontrarán nuestros buzos en sus 3 colores. La camisa polo, la sombrilla de la verdad y la mochila de la independencia. Solo deben dar un clic sobre el producto, hacer el aporte por el valor correspondiente y listo. En muy pocos días lo recibirán en sus casas. Gracias siempre por elegir la independencia. Y empezamos los ataques a las fuerzas militares en Nariño, Cauca, Arauca y norte de Santander en las últimas horas podrían indicar una operación coordinada entre las disidencias y el ELN contra el Estado. Carlos Cárdenas. Mónica, en esos ataques 7 personas resultaron heridas en el Cauca. Un soldado murió y 2 están hospitalizados en Arauca. Y los ataques con granadas en el Zulia norte de Santander dejaron 2 policías heridos y daños en la vía pública. Una nación sin control del orden público en su territorio es el panorama que Colombia refleja hoy ante la proliferación de ataques armados de bandas ilegales que el Estado no puede dominar ni poner en cintura. De la posición norte también nos están dando cazador. Esperado desde noviembre. En zona rural de Tumaco, ayer una unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que tenía la misión de capturar a uno de los jefes de la columna Oliver Sinisterra de las disidencias de las antiguas FARC, fue recibida a bala por los hombres de esa banda criminal. La columna Oliver Sinisterra fue la que secuestró y asesinó a los periodistas del diario El Comercio de Ecuador en 2018. Cazador del MN6. De Llorente, donde se adelantaban inteligencia delictiva a miembros de la fuerza pública para realizarle afectaciones mediante el plan Pistola. En Arauca, norte de Santander y Cauca, donde se concentran los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC por negocios de narcotráfico. Esas mismas organizaciones criminales están atacando bases, estaciones y patrullas del ejército y de la policía, aparentemente para bajar la presión militar en su contra. El jueves pasado, a plena luz del día, milicianos del ELN atacaron con granadas de mortero y disparos de fusil la subestación de policía de la Y en el sector de Astilleros, sobre la vía que comunica el municipio de El Zulia con Ocaña, norte de Santander. Fueron alrededor de unas
detonaciones que hubieron, mi general. Los presuntos guerrilleros lanzaron los explosivos desde los sembrados de arroz ubicados detrás de un barrio residencial. General, empezaron a lanzarnos artefactos explosivos con morteros. No se podía reaccionar porque toda la población civil estaba ahí. Prácticamente destruyeron la estación y las 2 tanquetas. Al momento tengo 2 heridos. Tranquilo, Cucho. Quieto ahí, quieto ahí. Ese mismo día, también el ELN activó un explosivo cuando soldados del batallón de ingenieros 18 patrullaban la zona rural de Fortul, Arauca. Uno de los militares, el soldado Edilson Roncancio, murió en el sitio. 2 de sus compañeros intentan recuperarse de las heridas. Fue una acción terrorista que se perpetró aproximadamente a 1 kilómetro del municipio de Fortul. Estos soldados se encontraban en una misión de control territorial. Ayer, en el departamento del Cauca, fue activada una granada de fragmentación contra la estación de policía del municipio de Inzá. 7 personas resultaron heridas, entre ellas un patrullero. También en Cauca, la policía encontró una caleta con 10 granadas de fragmentación a un lado de la vía que comunica el municipio de Puerto Tejada con Cali. El hallazgo de un cadáver en Arauca que vestía prendas militares combinando elementos de los uniformes del ejército y las disidencias de las FARC no solamente despertó los rumores de una posible alianza en esa zona del país, sino también las quejas de un defensor de derechos humanos. El defensor de derechos humanos, congresista y aspirante a la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, resaltó la gravedad de que se hubieran encontrado muertos con uniforme combinado del Ejército Nacional y las disidencias de las FARC en Arauca y pidió que se haga una investigación al respecto. En su cuenta de Twitter, Alirio Uribe mostró esta semana una foto en la que un disidente de las FARC, muerto en la guerra que libran los grupos armados ilegales en la frontera con Venezuela, tiene en el antebrazo izquierdo escrito el nombre Ejército y a su vez el brazalete FAREP. En una de las imágenes y videos que aparecen de las supuestas disidencias, donde hay una persona que fue dada de baja, pues aparezca el uniforme con el logo del ejército y luego aparezca el brazalete de las disidencias. Uno debe preguntarse qué está pasando. La imagen corresponde a este video grabado a mediados de enero por guerrilleros del Domingo Laín del ELN, luego de los enfrentamientos con el Frente 28 de las disidencias de las FARC que se disputan el control de las rutas del narcotráfico. Me murió un perro, hijo de puta. Alirio Uribe, quien se reunió el pasado martes con líderes sociales y defensores de derechos humanos, dijo que existe la posibilidad de que miembros de la fuerza pública y las disidencias de las FARC estén trabajando juntos para atacar no solamente al ELN, sino también a organizaciones sociales de la región que históricamente han sido relacionadas con ese grupo insurgente. Personas que manifestaron extraaudiencia de que tenían conocimiento de personas que habían visto entregando armas y entregando elementos de guerra a la fuerza pública a miembros de las disidencias. Recordó que el pasado 20 de enero el Frente 28 José María Córdoba, de la disidencia de las FARC, puso un carro bomba contra el edificio en Saravena, donde funcionan oficinas de organizaciones sociales, y que 2 días después se atribuyó el atentado contra la sede porque según ellos ahí trabajan aliados del ELN. Destruyendo su centro de mando urbano, desde donde se han desplegado acciones para golpear a la población civil. No sería de extrañar ante estos indicios que eventualmente hayan autoridades interesadas en auspiciar una guerra con estos grupos y que haya información de inteligencia que circule hacia ambos lados para efectos de ser utilizada finalmente contra las comunidades y contra las organizaciones. El excongresista dijo que en esta guerra quienes están poniendo los muertos son los civiles y que es urgente un acuerdo humanitario en la región con los diferentes actores armados. Mientras el hijo de Jorge 40 hace campaña presumiendo de su financiación en la misma jurisdicción de paz por la que él compite, las víctimas de su papá tienen dificultades justamente para arrancar por falta de financiación por cuenta de los obstáculos que encuentran en el sistema bancario. Juan Fernando Barona. Mónica, a la ventaja económica de los familiares de victimarios se suma el hecho de que personas armadas están controlando a las poblaciones con especial interés en sus números de cédula.
A un mes y medio de que se realicen por primera vez en el país las elecciones en las circunscripciones especiales de paz, que nacieron bajo los acuerdos de La Habana, líderes sociales del norte del país y de Antioquia les han denunciado a las organizaciones sociales que están recibiendo presiones y amenazas por parte de partidos políticos tradicionales y hasta de grupos ilegales para que voten por ciertos candidatos. El hecho del interés de la cooptación con un interés particular por parte de estos partidos políticos o por parte de determinados actores también se ha presentado y ha sido denunciado por las organizaciones. Según las denuncias de líderes sociales a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, los actores armados ilegales estarían haciendo control de cédulas en los territorios para que los pobladores salgan a votar el próximo 13 de marzo. También se daba cuenta de esos controles sí electorales, ¿verdad?, de las cedulaciones, de los censos poblacionales que se estaban haciendo por parte de actores armados, al parecer sí con interés interés en las elecciones. Los mismos candidatos a las curules de paz han denunciado que están recibiendo amenazas por parte de desconocidos. Hay problemas con usted, compañero, con el vínculo familiar. Problemas que se pueden solventar, porque en la vida todo tiene solución, menos la muerte. Me está copiando fuerte y claro. Además de las amenazas, las víctimas del conflicto que aspiran a una curul han denunciado que mientras unos candidatos con sus maquinarias políticas, como el hijo del ex paramilitar Jorge 40, hacen campaña política con todos los recursos, no me preocupa en lo más mínimo la solicitud de revocatoria que con claros intereses politiqueros hicieron de mi candidatura. Ellos no han podido iniciar sus campañas por los requisitos que exigen las autoridades electorales para desembolsar los recursos. El CNE no ha desembolsado los recursos que se nos prometieron por ley a través del Acto Legislativo 02 del 2021. Hay unos requisitos relacionados con la apertura de cuentas bancarias, con una póliza, que para determinados grupos a quienes se les impone una serie de condiciones que ya de por sí van limitando la posibilidad del ejercicio de una campaña en igualdad de condiciones. Mientras que algunos candidatos que no son considerados por las organizaciones sociales como víctimas del conflicto siguen recorriendo el país, las organizaciones sociales hicieron un llamado a las autoridades para que garantice que las campañas sean justas para todos. Esta semana se inscribieron todos los precandidatos de Centro Esperanza para participar en la consulta de su coalición para las presidenciales que se celebrarán el 13 de marzo con la elección del nuevo Congreso. Eduardo López Júquer. Mónica, los inscritos ya son aspirantes formales a la candidatura presidencial de su coalición. Ellos son Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Carlos Amaya. Con excepción del exministro Juan Fernando Cristo, que declinó a última hora su precandidatura. Seré soldado incondicional. Los otros aspirantes presidenciales de la coalición Centro Esperanza llegaron a la Registraduría Nacional a inscribir sus nombres para la consulta popular del 13 de marzo. El primero en acudir a la cita de inscripción fue Jorge Enrique Robledo el pasado martes, acompañado de sus familiares y los candidatos a Senado y Cámara avalados por su partido, Dignidad. Hacerle cambios serios al modelo económico neoliberal en el seno de la economía de mercado, pero cambios que impidan que se siga destruyendo el aparato productivo colombiano. El miércoles Carlos Amaya madrugó a formalizar también su aspiración. El exgobernador de Boyacá llegó acompañado de su padre, un campesino que se define como cargador de leche. El próximo 13 de marzo ganaré la consulta de la coalición Centro Esperanza y el hijo de un campesino en el 2022 será el presidente de la República de Colombia. Alejandro Gaviria llegó a la registraduría con abundante compañía y pese a las diferencias con Ingrid Betancourt, defendió los apoyos políticos que ha recibido. Algunos de esos apoyos han sido caracterizados como maquinarias, que parece ser el nuevo nombre que le estamos dando al miedo a perder la consulta. Ayer viernes Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo hicieron lo mismo. El primero lo hizo en la mañana bajo la mirada atenta de su mamá, Gloria Pachón, y habló de extradición, narcotráfico y otras mafias. Nos podemos quedar capturando narcotraficantes de por vida y esto nunca va a terminar. Tenemos que ir a capturar el negocio del narcotráfico. Sergio Fajardo se inscribió con el aval de la Alianza Social Independiente ASI. Y no va a ser en Colombia este año quien dirija la nación aquel que, entre comillas, diga Uribe. Ya se llenó el vaso,
ya Colombia va a cambiar. Desde el próximo martes, estos 5 precandidatos emprenderán la campaña en conjunto por la costa Caribe. En bus viajarán de Santa Marta a Cartagena, pasando por Barranquilla y todas las poblaciones intermedias, presentándose como la opción de cambio que necesita el país. La Corte Suprema ordenó investigar la filtración de la que fue objeto la declaración que rindió un día antes la prófuga compradora de votos Aida Merlano, en la que asegura que su pareja de 2018, cuando fue capturada, era Alex Char, el actual candidato presidencial, quien le dio 6.000 millones de pesos para comprar votos en 2018. Víctor Ballestas. Mónica, la declaración de la excongresista fue recibida como una pieza reservada en un expediente de investigación criminal que su revelación pudo haber afectado, razón por la cual la Corte busca quién fue el participante que la compartió. Aún así, la declaración que le dio esta semana la prófuga y condenada excongresista Aida Merlano a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dentro de un proceso en que están siendo investigados penalmente por delitos electorales los senadores Arturo Char de Cambio Radical y Laureano Acuña del Partido Conservador, terminó salpicando al precandidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, Alex Char, hermano del investigado expresidente del Congreso. Según la fugitiva declarante, el exalcalde de Barranquilla le entregó 6.000 millones de pesos cuando ella estaba en campaña para repetir curul del Capitolio en 2018. No estoy de acuerdo. El exalcalde, con quien ella sostenía una relación marital, le habría entregado la última parte de esa suma, equivalente a 500 millones de pesos, un día antes de que la sede de su campaña en la capital del Atlántico fuera allanada por la Fiscalía. Toda la evidencia entregada por ella lleva a estructurar precisamente la información que ella tiene sobre presunta compra de votos relacionados con la familia Char, específicamente con Alex Char, que es la persona que, según ella, financió su campaña política, financió adicionalmente su fuga y presuntamente financió también la orden para asesinarla. Aida Merlano también declaró ante la Corte sobre su relación de pareja con el precandidato presidencial en la época de la campaña electoral de hace 4 años y como se publicaron algunas fotografías de la pareja, el tema en las redes sociales se centró en los amoríos mientras que la corrupción electoral pasó a un último plano. Vivimos en la civilización del espectáculo, donde lo más importante es lo menos trascendente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social. Eso no sirve para nada mostrar que tenían una relación. La única o el único beneficio que puede traernos establecer esa relación era que existía un vínculo y que ese vínculo fue el que construye la cercanía y la posibilidad de la compra de votos. El apoderado de Aida Merlano anunció que presentará denuncia penal contra el precandidato presidencial barranquillero Alex Char por su presunta participación en la comisión de delitos electorales. De otra parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en donde Merlano rindió declaración en audiencia presidida por el despacho del magistrado Francisco Farfán, publicó esta tarde un comunicado firmado por su presidente Marco Antonio Rueda, en que critica las filtraciones de una pieza procesal reservada y ordena investigar quién fue el responsable de las mismas. Se iniciará trámite incidental con la finalidad de establecer la identidad del responsable de dicha infracción. Mañana inicia su nueva vida periodística la revista Cambio, que dejó de circular hace más de una década. Su primera chiva es una entrevista a la fugitiva Aida Merlano después de su declaración judicial ante la Corte Suprema. Merlano cuenta detalles de la corrupción de la cual ella también se benefició, no solamente con compra de votos, sino con la financiación también corrupta de las campañas. Aquí un fragmento de esa entrevista. Pienso que es una responsabilidad de la justicia colombiana, de la Corte Suprema en cuanto a los aforados y de la Fiscalía investigar, pero parece ser que ellos no tienen ningún interés de hacer las investigaciones pertinentes para que se den cuenta y para que puedan corroborar que realmente existe no solamente un entramado para compra de votos, sino para desviar los recursos de la nación, fines ilícitos netamente para la corrupción al elector. Se compran votos con los dineros de la nación, con los recursos de la nación, con esos contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir, para desangrar a la nación, y ellos son los financiadores de las campañas de casi todos los políticos del Atlántico. Es decir que, y como pues los últimos años
o los últimos periodos. Allegados al Contralor, al gobierno y a sus respaldos políticos pudieron cumplir en los 3 días en que estuvieron abiertas las postulaciones para suceder al Contralor Felipe Córdoba. Juliana Ramírez. Mónica, el presidente del Congreso dice que no hay problema porque el nuevo Contralor lo elegirá el nuevo Congreso, pero la lista de selección deberá hacerse con los ya escogidos por ellos y calificados por la universidad que el presidente del Congreso escogió a dedo. El inicio del proceso de elección del nuevo Contralor General de la República por parte de la mesa directiva del Congreso ha generado suspicacia por la anticipación del trámite que debería empezar el 20 de mayo, pues según la ley la convocatoria de inscripción de candidatos tendría que surtirse 2 meses antes del 20 de julio. La inscripción de candidatos se llevó a cabo en solo 3 días esta semana y cerró el pasado jueves a las 6 de la tarde con 210 aspirantes. Es obvio que el actual Congreso, que abrió el proceso y eligió al anterior Contralor, ahora quiere dejar amarrada la elección del nuevo Contralor. La selección de la universidad que hará el examen clasificatorio se hizo sin un procedimiento administrativo como corresponde a cualquier proceso de selección contractual en el Congreso. La decidió y la determinó a dedo el presidente del Senado. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, quien ha liderado este proceso express, asegura que él se ha ceñido a la ley. Y será ese nuevo Congreso quien escogerá la lista corta para elegir el nuevo Contralor de la República. Aunque la elección del Contralor que sucederá a Felipe Córdoba la ejecutará el Congreso que se posicione el 20 de julio, estará amarrada a 10 preseleccionados que dejarán los actuales congresistas. Dejarlos maniatados para que solo puedan escoger entre una lista de elegibles que entregaría a este Congreso saliente de mayorías tradicionales. Entre los inscritos sobresale quien desde hace varios meses viene moviéndose para el cargo en los círculos del poder político, el exdirector de Planeación Nacional Luis Alberto Rodríguez, cercano, entre otros, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. También es candidata fuerte la expresidenta del Consejo de Estado, Lucía Janet Bermúdez, recordada por promover un fallo favorable al periodo de 4 años para el fiscal Barbosa y a la procuradora Cabello en una demanda en contra de su elección. Córdoba no está dispuesto a soltar su poder tan fácilmente. Entre los inscritos al concurso para aspirar al cargo están 6 de sus contralores delegados. Cristian Castro, contralor delegado anticorrupción, recordado por su hostilidad manifiesta contra el precandidato Sergio Fajardo y por su cercanía al expresidente César Gaviria. José Miguel Char, contralor delegado para investigaciones especiales cercano a Cambio Radical y suegro del director de un medio de comunicación. Luis Carlos Pineda, contralor delegado de Participación Ciudadana. Sebastián Montoya, contralor delegado para la Defensa y Seguridad. Lina María Aldana, contralora delegada en Salud. Y Eduardo José Pineda, delegado de Responsabilidad Fiscal. Entre los funcionarios subalternos de Córdoba inscritos en el concurso para sucederlo, también están María Fernanda Rangel, directora de la Dirección de Información, Análisis y Redacción Inmediata Diaria de la Contraloría, y los presidentes de los sindicatos más importantes del ente de control, Hernando Medina y Carlos Saavedra Zafra. Este último recordado por pedirle puestos a Córdoba para sus familiares, como lo denunció Noticias 1. La Procuraduría no estaba investigando el ataque cibernético que el Ministerio de Defensa fingió y del cual se declaró víctima hasta que un periodista inquieto insistió en preguntarle y su petición fue tomada como una denuncia. Enrique Tapia. Mónica, el supuesto ataque ocurrió en mayo del año pasado y fue en octubre denunciado como falso por parte de la FLIP. La Procuraduría dejó pasar por alto la denuncia pública, pero no pudo hacer lo mismo con el derecho de petición que le presentaron. La Procuraduría General inició una indagación disciplinaria sobre las actuaciones del ministro de Defensa Diego Molano por las denuncias de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP sobre un autociberataque a las páginas web de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, mediante auto de 30 de diciembre 2021, decidió remitir las diligencias a la Sala Disciplinaria de Instrucción por considerar que se trata de un asunto de nuestra competencia. Según la FLIP, la simulación del ciberataque sirvió como una estrategia publicitaria para enfrentar su crisis de imagen por las denuncias de exceso de la fuerza pública en el control de las manifestaciones. Se trataba de un instructivo de cómo el ministerio debía fingir que estaba bajo ataque, concretamente un ciberataque. Ese fue el inicio. La estrategia era doblar la apuesta, combatir el pánico que había en las calles con más pánico. La decisión del Ministerio Público se dio luego de que un ciudadano indagó sobre las actuaciones de la Procuraduría frente al supuesto ciberataque.
Elevé una acción de tutela para obtener una respuesta oficial por parte de la Procuraduría. Ante la insistencia para saber qué había hecho el Ministerio Público, la respuesta de la Procuraduría fue que no tenía conocimiento de tan mencionados hechos. Una vez revisado el inventario de las actuaciones adelantadas por esta dependencia, no se evidencia conocimiento previo de los hechos narrados por el peticionario o trámite alguno surtido en relación con los mismos. Si algo que fue tan mencionado durante varios días en casi todos los medios de transmisión nacional, les fue por completo desconocido durante varios meses. Según este documento, a las 10:30 de la mañana del pasado 12 de enero, la Procuraduría inició la actuación preliminar al ministro Molano. Aunque el país hoy tiene más de 200 muertes diarias por cuenta del COVID-19 y podría seguir una semana más en esos números, el ministro de Salud sostiene que ya es hora de pensar en el final de la pandemia. ¿Qué significará convivir con el virus? Dayana Cruz. Mónica, aunque con un número menor de muertes diarias, los países europeos ya están autorizando reuniones en interiores sin tapabocas, el ministro dice que en poco tiempo el COVID va a ser tratado como un resfriado con picos y algunas muertes cada año, pero ya sin colapsar el sistema de salud también en Colombia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que aunque no se ha decretado el fin de la pandemia, Colombia sí estaría cerca de vivir el fin de esta, pues en los próximos días podría convertirse en una endemia, es decir, en una enfermedad común como la gripa. Seguramente podríamos tener un periodo endémico como lo tuvimos entre agosto y diciembre, en el cual tuvimos una baja en el número de casos y en el número de fallecimientos. Colombia enfrenta el cuarto pico de la pandemia que empezó a ascender a mediados de diciembre pasado con la circulación de la variante Omicron. Sin embargo, Ruiz también dijo que ya estamos en el fin de este pico. Ese pico Omicron viene reduciéndose sustancialmente en la mayor parte del país. Todavía tendremos algunas semanas de afectación y va a venir bajando. La cifra de muertos se mantiene en las últimas semanas sobre los 200 y aún la línea de descenso no se percibe en las estadísticas. Está el país y el mundo en riesgo de una nueva cepa o de nuevas variantes que aparezcan. Tampoco se sabe si el país continuará en declaratoria de emergencia sanitaria que hasta ahora va hasta el próximo 28 de febrero. Expertos en el mundo dicen que para que el final de la pandemia se convierta en realidad es necesario reducir la desigualdad en la distribución de vacunas y asegurar que al menos el 70% de la población mundial reciba dosis de este inmunizante durante los próximos meses. Las discusiones que protagonizó Ruiz en la última jornada tienen como telón de fondo los cambios en las políticas de salud pública que está implementando Europa. En Dinamarca y Reino Unido ya les dijeron adiós a los tapabocas del todo, pues no son necesarios ni siquiera para los espacios interiores. Mientras tanto, en países como Italia, Francia y España decidieron que los tapabocas no son obligatorios en espacios exteriores, pero sí en interiores. Y en Bélgica las autoridades dieron por terminado el pico de la variante Omicron, aunque decidieron optar por una flexibilización gradual de sus medidas. Luego de declarar brutos en redes sociales a los votantes de Gustavo Petro, el dueño de Panaca recibió un contrato de 3.000 millones de pesos de la presidencia sin pasar por licitación, porque según la presidencia de la República solo él está en capacidad de entrenar extranjeros en actividades agropecuarias. Somos tan brutos todos si ya en Colombia hay 8 millones de personas votando por Petro. 8 millones. Votando por Petro. El fundador y director del parque temático Panaca, Jorge Ballén, quien el año pasado calificó a los votantes y seguidores del candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, como unos animales, recibió este año un contrato de más de 3.000 millones de pesos con la presidencia de la República. Declarar procedente y justificada la contratación directa con la sociedad la Fundación Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología del sector agropecuario Fundapanaca por un valor de 3.184.800 pesos. Según el objeto del contrato, la Fundación Panaca capacitará a más de 115 campesinos de Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia en técnicas agropecuarias y aprovechamiento sostenible del campo en las instalaciones del parque temático. El término de ejecución del contrato será de 5 meses. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que es la que firmó el contrato con Panaca el pasado 27 de enero, justificó que el convenio se dio de manera directa porque, según la entidad, en Colombia no hay pluralidad de oferentes en este campo. Yo quiero un SENA trabajando con centros de formación como Panaca. Jorge Ballén ha tenido una relación muy cercana con el presidente Duque y con el uribismo. De hecho, el mandatario condecoró a Ballén el pasado 7 de diciembre de 2019 con la Orden de Boyacá, en donde el director de Panaca no ocultó la cercanía con Duque. Primero le voy a dar un pico porque me tocó cargarle el pico.
Hay que recordar que en febrero del 2020 la primera dama, María Juliana Ruiz, se trasladó en el avión presidencial con 19 personas más al Parque Panaca, en donde celebró el cumpleaños de uno de sus hijos. Este hecho fue motivo de polémica por el uso de recursos públicos para una fiesta privada. Bogotá ocupa el lugar 41 en el índice de 60 ciudades seguras que elaboró la revista The Economist. Es lo que indican los indicadores. La unidad de inteligencia de la revista The Economist expidió el índice de ciudades seguras, que mide a las 60 más pobladas del mundo, con Bogotá en el puesto 41 sumando sus récords en seguridad digital, infraestructura segura, seguridad personal y seguridad ambiental. Esto indica que respirar en Bogotá es seguro, pero dentro de la casa. Esto es lo que indican los indicadores. Estar endeudado no es bueno ni malo, los que sí pueden serlo son los tipos de crédito en los que usted está comprometido. Aquí les explicamos cómo ver la diferencia. Todo el mundo ha tenido al menos una deuda con una entidad financiera o con personas del círculo cercano. Sin embargo, no todas son sanas. Algunas son indispensables para avanzar en compras de bienes durables, en preparación educativa o en toma de oportunidades. Otras deudas son en cambio innecesarias o están, como se dice coloquialmente, envenenadas. Hay que aprender a distinguir las unas de las otras para proteger el bolsillo y el futuro económico. Las deudas positivas se destinan generalmente a educación, compra de vivienda o iniciación de un negocio, teniendo en cuenta que el pago de la cuota no comprometa más del 30% del flujo de caja. De todos modos, es prudente tener en cuenta que las deudas positivas pueden llegar a ser un dolor de cabeza por acompañarlas con una mala decisión. Por ejemplo, endeudarse para hacer una maestría está bien, pero asumir un crédito a muy largo plazo con el fin de pagar cuotas mensuales bajas termina haciendo daño porque la deuda crece y así el costo del posgrado se incrementa, al final en 5 o 6 veces sobre el préstamo inicial. Las deudas negativas se caracterizan porque se usan en compra de productos o servicios superfluos. Sus tasas de interés son altas o la extensión del tiempo del crédito hace que su valor supere el del bien que se adquirió. En definitiva, antes de tomar un crédito, primero identifique si la deuda es necesaria o superflua. Segundo, pregunte por la tasa de interés y los plazos disponibles en su entidad financiera y compárelos con todas las alternativas del mercado. Tercero, verifique que la cuota mensual pactada no sea mayor al 30% de sus ingresos. Cuarto, siempre que sea posible, pague un valor adicional a la cuota mínima pactada. Y por último, quinto, cuide su historial crediticio y siempre pague a tiempo. La familia del artista callejero al que la policía asesinó en Bogotá y le hizo un montaje para mostrarlo como ladrón de buses espera que luego de que su caso sea examinado en la Corte Interamericana, al policial que tenga mejor desempeño en derechos humanos lo condecoren con la medalla Diego Felipe Becerra. En 2014, la familia del joven grafitero Diego Felipe Becerra, asesinado por la espalda por el patrullero Wilmer Alarcón, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las constantes dilaciones jurídicas de los procesados, tanto en el homicidio como en la alteración de la escena del crimen. 6 años después, su denuncia fue admitida. Tengo el honor de dirigirme a usted con el objeto de poner en su conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó la petición de referencia y aprobó el informe sobre admisibilidad que se acompaña a la presente de conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que es una muestra que las víctimas pueden colocar las denuncias directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como lo hicimos nosotros. Sin ayuda de ningún abogado. Según la familia del joven artista, este es un primer paso para que se haga justicia de manera eficaz. Entonces es una voz de aliento, una voz de esperanza y una invitación a todas las víctimas para que denuncien, no solo localmente, sino también internacionalmente, para lograr justicia, verdad, reparación y no repetición en sus casos. El padre del joven asesinado por un policía dijo que su caso aún no tenía justicia, pues para condenar al asesino tuvieron que pasar 7 años. 10 años para lograr la condena de los coroneles y los demás implicados, y eso que la justicia pues absolvió a 2 coroneles y a los testigos falsos, y adicional a eso 8 años para que imputaran al general Francisco Patiño. Agregó que espera lograr una condena que obligue al Estado a pedir disculpas públicamente por el asesinato y otorgue al mejor oficial en derechos humanos de la policía o el ejército una medalla con el nombre de Diego Felipe Becerra. Ya regresamos con la niña que fue acechada por un policía para dejarla tuerta. Este es Noticias 1, la red independiente.
Con motivo de la llegada a los cielos de Bogotá del humo de las quemas naturales o provocadas en la Amazonía colombiana y venezolana, la alcaldesa Claudia López declaró la ciudad en alerta amarilla ambiental. El aire hoy y en los próximos días no será responsable para poblaciones vulnerables. Entre las medidas que propone están el uso de tapabocas, inclusive en interiores de la casa, la restricción al ejercicio al aire libre y el aislamiento del sistema hospitalario para atender emergencias. Este es Noticias 1, la red independiente. Instagram dotó su red social con manuales de uso para menores y padres y subió de 15 segundos a 1 minuto la extensión de los videos para que se puedan publicar y competir de esa manera en mejores condiciones con Facebook. La red social Instagram le anunció a sus más de 1.000 millones de usuarios las innovaciones que añadió a sus funciones tradicionales a partir de este año para apoyar a los padres de familia que quieren controlar los tiempos que pasan sus hijos en la red. Se permitirá controlar no solamente las horas, sino también los minutos de actividad de los menores en la aplicación. Los menores podrán acceder a manuales de uso electrónico y otro tipo de consejos para el buen uso de la aplicación. Instagram además reactivará su muro cronológico. Esta opción había sido deshabilitada en el año 2016 y desde entonces se había personalizado para mostrar las publicaciones de mayor interés para el usuario. Cada quien podrá escoger si quiere tener su muro en orden cronológico o por interés. Según los analistas de Instagram, las visualizaciones de las historias con mayor duración crecieron más en audiencia que las publicaciones. Por eso este año la plataforma admitirá historias de 1 minuto contra los 15 segundos que se permitían hasta ahora. Esta función ya está habilitada en Colombia. Por último, y pensando en la salud general del usuario, Instagram anunció la posibilidad de tomar un descanso. Significa que sus usuarios tendrán avisos cada 10, 20 o 30 minutos, dependiendo de la configuración, para que se realicen otras actividades. Comenzar a hacer ejercicio como rutina diaria no es un asunto menor, requiere ganas, tiempo, motivos y un asesor que le explique cómo hacerlo sin causarse daño. La actividad física es cualquier movimiento que necesite un gasto energético, ya sea de alta o baja intensidad. Por todos los beneficios que aporta, el ejercicio es necesario para una vida sana. Los beneficios vienen tanto fisiológicos como psicológicos. Entonces, también en la percepción, cómo me siento yo conmigo mismo. La persona que quiere empezar a ejercitarse debe tener en cuenta ciertas recomendaciones. Por ejemplo, empezar entrenando 1 o 2 días a la semana e ir aumentando con el tiempo y, sobre todo, hacerlo con acompañamiento. Que cuando empecemos a hacer actividad física siempre sea, digamos que con la ayuda de profesionales de la salud como nutricionistas, entrenadores, deportólogos, para así poder tener un plan de forma segura. Muchas personas al empezar lo hacen con motivación, pero a medida que pasan los días la pierden y es ahí cuando hay que ser disciplinados y considerar el entrenamiento como una parte fundamental del día. Hay que aprender a conocerse y saber qué me motiva a mí. Si a mí me motiva, no sé, estar en grupos grandes, pues yo busco un lugar donde pueda ir a un gimnasio, por ejemplo, o entrar a un curso. Es importante no olvidar la alimentación y mantener siempre una alimentación balanceada donde obtengamos todos los nutrientes necesarios. Lo importante de este proceso es que finalmente la actividad sea un hábito y seguir mejorando. 6 meses después de haber grabado a policías que golpeaban a un joven en Cartago Valle, una joven recuerda que la gente la acechó para encontrarla de frente más adelante y descargar sobre su cara un disparo antimotines. Ella perdió un ojo y la tranquilidad y su victimario ni siquiera ha sido identificado. ¿Qué tal esto? ¡Aporrearon a mi prima! ¡Se están grabando todo lo que están haciendo! Pasaron más de 6 meses para que Juana Rengifo, una joven de 19 años que perdió uno de sus ojos en las manifestaciones del pasado 20 de julio en Cartago, Valle del Cauca, decidiera hacer pública esta denuncia. Me golpeó por acá, pero me fracturó prácticamente toda la nariz, el pómulo y pues el ojo. Juana perdió la visión completa de su ojo izquierdo. Según su relato, mientras ella y su prima se dirigían a casa de su abuela, quien vive cerca al lugar donde policías y manifestantes se estaban enfrentando, ella vio como un policía agredía a un joven y decidió grabar. ¡Hay menores de edad! ¡Se están grabando todo lo que están haciendo! El muchacho pues estaba así como ya estaba hasta sangrando, entonces a mí como me dio mucha impresión y yo lo grabé. Entonces el policía como que le dio rabia, no sé, me vio. Y entonces yo al ver que él me señaló, yo apagué el teléfono. No pueden dejarlo uno ni pasar ni nada para la casa. ¡Suéltelo! Minutos después, cuando decidieron seguir caminando a casa de su abuela, Juana fue atacada en su cara. ¡Venga, venga! ¡Aporrearon a
mi prima! Yo sentí fue que ya el golpe, que eso fue como una lata de gas lacrimógena. ¡Le reventaron el ojo a mi prima! ¡Oye! ¡Le reventaron el ojo a mi prima que se paró ahí! Inconsciente, fue conducida al hospital del municipio, pero por la gravedad de sus heridas fue llevada a la capital del Valle. Allí, su mamá fue quien recibió el parte médico. ¿Dónde está mi prima? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya llegaron al hospital. Me dijo que no, que ya el ojo que lo había perdido, que había que más remitirla a Cali para que se lo retiraran, que porque ya el ojo ya no le servía, que el ojo ya no. Que es tanto que 24 horas le tenían que hacer esa cirugía de retirarle el ojo. A Juana le pudieron reconstruir el ojo en la cirugía para no tener que sacarlo, pero solo el tiempo y los exámenes que le tienen que practicar dirán si puede seguir con él. ¡Le reventaron un ojo! Entre tanto, la denuncia que recibió la fiscalía por parte de la mamá de Juana no avanza y el temor de la joven después de los hechos crece. ¡Yo lo grabé! ¡Yo lo grabé! Quedé con mucha inseguridad de salir a la calle. Me da como miedo. Sí, igualmente, si ella sola no sale, ella sola a la calle no sale. Además de la cita quincenal que debe cumplirle a su oftalmólogo en Cali, Juana también tiene que verse con el psicólogo y el psiquiatra, quienes la medican mensualmente. Mi autoestima ha bajado demasiado. Siento por ejemplo, cuando salgo a la calle, siento que todos me miran, me van a criticar, por lo mismo que de pronto me ven el ojo así. Mi mamá me dice que no se le ve tan mal, pero pues yo siento que sí. Y también piden que la investigación por fin avance, pues después de 6 meses y de que su mamá se haya hecho cargo de todo, ni siquiera ha recibido una llamada por parte de las autoridades locales. Pasamos a la pelota caliente porque los campeones de la Serie del Caribe recibieron un gran homenaje con un desfile triunfal en Barranquilla. Los Caimanes celebraron con su gente el título ganado en República Dominicana. Barranquilla homenajeó a sus campeones. En carro de bomberos por las principales calles de La Arenosa, parte del plantel de Caimanes que se consagró campeón en la Serie del Caribe, celebró junto a su fanaticada uno de los títulos más importantes en la historia del béisbol colombiano. Tenemos mucho potencial y sé que todo lo que está surgiendo aquí en este lugar, con los muchachos que vienen creciendo y vienen desarrollándose, va a ser, pienso, de que una puerta buena que se les abre. Destacó la presencia del capitán Harold Ramírez, quien orgulloso siempre sostuvo el trofeo que certifica la hazaña alcanzada en República Dominicana. Además, también presentes estaban el manager José Mosquera y los jugadores Ray Marimón, Brian Buelvas y Mauricio Ramos. Agradecido con este triunfo, verdad no sabíamos que no era fácil, lo peleamos día a día, luchamos, nos concentramos y eso pasa cuando un equipo está unido y se dieron las cosas, gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Caimanes por fin tuvo la celebración en su tierra, luego de soportar atrasos en los vuelos y otras dificultades que aplazaron el evento que inicialmente estaba pactado para el viernes. Sobre las 7 de la noche, la caravana llegó al estadio Edgar Rentería, donde hubo acceso libre al público, en el que las autoridades nacionales del béisbol y los mandatarios locales homenajearon a los héroes del deporte de la pelota caliente. Monserrate fue una vez más sede del downhill urbano más extenso del mundo que ganó Paquito Sánchez. Y nosotros les compartimos los mejores momentos de este evento al estilo de Deporte en Imágenes. Evento de talla mundial. Hasta aquí los deportes. Mónica, nos vemos mañana. Mañana nos vemos, Mauro. Feliz noche. Y ya existe un bisturí láser con la precisión necesaria para cirugías dentro de la boca.
El uso del bisturí es lo que más temen los pacientes de medicina general y odontología. Por eso cada vez se usa más el láser, que no solamente es más preciso, sino menos intimidante. Este tiene varios efectos, un efecto analgésico, un efecto quirúrgico y un efecto antiinflamatorio. Este láser puede usarse tanto de forma externa o interna, desde fuera, como muestran estas imágenes, para aliviar el dolor de los procedimientos y acelerar la cicatrización, o incluso internamente para procedimientos quirúrgicos. Tiene una parte que es quirúrgica. Nosotros podemos recortar las encías en algunos pacientes. Este es un aparato que el odontólogo puede calibrar según el procedimiento. Es indoloro y mejorará totalmente la experiencia durante la cita odontológica. Es un paso hacia la excelencia. Esta semana se hizo viral el video de Ana María Andrade, una mujer de 66 años que llegó a un puesto de vacunación con su esposo atado a una cuerda en Alagoas, Río de Janeiro. Más allá del drama, fue un chiste, pues él dijo que para vacunarlo tendrían que amarrarlo, y así lo hicieron su esposo y vecinos, que lo acompañaron y aplaudieron su inoculación como si fuera una clasificación al Mundial de Qatar. Muy bien, y recuerden ingresar a baki.co/inclinada la red independiente para que puedan adquirir todos nuestros productos de Noticias 1 y seguir apoyando la página de la revista Cambio, la nueva revista Cambio que llega a partir de mañana. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.